¿Qué pasa cuando una parte de nosotras es tan libre, tan instintiva, tan auténtica, que simplemente no encaja? En este episodio vamos a hablar de Lilith, ese punto oscuro en la carta que no es un planeta, pero que grita, que se revela, que representa ese deseo que no nos permitieron vivir. Lilith es sombra, sí, pero también es potencia, y cuando la miramos de frente, algo se libera. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de A la Luz de la Astrología, el podcast de la Escuela de Reto Holística. Aquí estamos Mito Fernández y Ruth Pallejà. Hola Mito, ¿cómo estás? Hola Ruth, pues muy bien, aquí con ganas de un nuevo episodio. Muy bien, pues en este nuevo episodio vamos a hablar de una mujer. Vamos a hablar, de hecho, de la que se dice la primera mujer que existió en el mito antes que Eva, según el mito hebreo, existió Lilith. Y hoy vamos a hablar un poquito de ella, de lo que sabemos de ella, porque Lilith no es un cuerpo celeste, es un punto matemático, es un punto virtual, en lo que sería la astrología, ¿sí? Es un ítem que se estudia desde hace muy poco en lo que es el tiempo astrológico, ¿no? Sabemos que en la astrología y el estudio de la astrología es milenario y Lilith, pues hace recientemente poco porque se empezó a estudiar o a observar en los años 60. Sí, del siglo pasado, en 1960. Así que bueno, eso es como si estuviera en pañales, ¿sí? Para la astrología, pero vamos a intentar entenderla un poquito más porque Lilith también nos habla de algo que ha sido reprimido y vamos a intentar escuchar qué tiene para decirnos esta primera mujer que fue desposeída y desterrada de ese Edén y que bueno, guardó cuestiones escondidas y reprimidas que necesitan ser escuchadas. Ya nos ponemos un poquito en contexto de quién es esta Lilith, esta luna negra también llamada Lilith. Bien, Mito, cuéntanos un poquito quién es Lilith, cuál es ese punto virtual, ese punto matemático, un poco de, si quieres, de la mitología o la simbología. Empecemos a deshilachar este hilo, que es Lilith. Exacto, pues como bien decías, habla de esta mujer primordial antes de Eva, que estaba con Adán. Supuestamente lo que dice la mitología es que ella no quiso someterse a los pedidos de Adán. Aquí se habla mucho también de una parte sexual. Entonces, en muchas de los cuentos mitológicos hablan de que no quería quedarse en la posición debajo de Adán. Quería ser ella la que estaba en la posición superior. Y es eso. Desde siempre se le da como una voz de una mujer que tiene cosas para decir, que tiene ahí una energía potente, una energía transformadora y que no se va a callar. O sea que en muchos aspectos va a ser como la portavoz de esas voces reprimidas femeninas que no han tenido su espacio, que no han tenido su lugar, que no les han dejado ser visibilizadas y funcionan un poco como incluso un club minoritario de mujeres que no son tenidas en cuenta o que no tienen un lugar. También se habla Sí, de mucho en hecho, relación. Sí, de hecho iba a decir, ¿no? Que también, digamos, se utiliza, digamos, en todo el movimiento feminista, está relacionado también, ¿no? Esa época cuando se la empieza a nombrar, ¿no? Con el movimiento feminista, con la reivindicación de la mujer, con esa voz acallada, con ese tomar por la fuerza también nuestros derechos. Lilith
es una energía, una energía que necesita reivindicarse, que también está muy ligada a la venganza. En el mito Mm, Lilith es muy vengativa mm. y de hecho tiene mucho que ver también con esa luna negra, ¿no? Con la antiluna, con lo antimaternal, con el anticomplacer, ¿no? También, digamos, es un arquetipo femenino muy diferente a los arquetipos tradicionales astrológicos de la luna que cuida, protege, ¿no? Y solo tiene ojos para su bebé o para aquellos que considera que tienen que ser cuidados y protegidos y que son la prioridad. Y también lo venusino muchas veces nos pone en contacto, ¿no? con placer, ¿no? El deseo, el placer del otro, ¿no? En esto que decías también de no complacer solo el deseo de Adán. Bueno, muy bien, la posición del misionero muy bien para unos días, pero otros días yo para arriba, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Entonces, tiene Exacto, mucho sí, que sí. ver esa reivindicación y lo que decías, ¿no? De mucho tiempo, de bueno, sí te veo, pero no te nombro. La Me parece importancia muy de nombrar. simbólico. Sí, Ujú, y eso, como bien decías, es la rebelde. Ahí hay mucha ira, ahí hay una sensación de rechazo también, o sea, porque ella habló y dijo, yo no quiero esto, fue expulsa o ella misma, hay quien diga que fue ella misma que decidió salir del Edén. Pero ahí hay como al mismo tiempo hay como un rechazo, porque esta posición para una mujer no se va a permitir, no se va a aceptar, no es socialmente aceptado. Entonces ella lleva esa carga y esa memoria, incluso celular, del rechazo, de la diferente, de la que sale de la norma. Entonces eso también está conectada a una ira, a una rabia, a una... No es una voz dulce y típicamente eso, de la parte femenina que se ve en la luna, incluso en Venus, que vale, puede ser la mujer seductora, pero es eso, también puede estar mucho por el otro, por el placer del otro. Lilith va a la suya. Lilith es eso, es la anti-arquetipo lunar venusino de mujer. Es como tiene otra forma, tiene otra manifestación también. mm. Sí, es necesaria, pues esto, ¿no? De integrar, ¿no? Por eso también, eh, como decía antes, es muy importante entender que yo no puedo interpretar Lilith sin antes saber qué es Luna, qué es Venus, digamos, los planetas tradicionales. Eso me parece que también importante remarcar. Trabajar con Lilith es trabajar con cuestiones, como decías, ¿no? De la rebeldía, de lo reprimido. Hay un libro sobre Lilith que se llama El enfado interior de Jesús Gabriel y para mí ese título, ¿no? Como ese enfado interior y reprimido y como una necesidad, como una bomba de relojería dentro nuestro. Eh, pero, digamos, muchas veces también, si queremos interpretar Lilith, a lo mejor vemos cuestiones, ¿no? De nuestra Lilith y tienen que ver con otros arquetipos planetarios, ¿no? Entonces también, digamos, Lilith es un ítem astrológico que necesita de mucha indagación. Para mí, siempre que pienso en Lilith, pienso en una combinación plutoniana-uraniana, ¿no? Decíamos, ese enfado interior ha estado reprimido, la represión, los miedos, aquello que no se dice, que está escondido, que se macera con el tiempo, en emociones, ¿no? Como el rencor, la envidia, la venganza. Esto nos habla mucho de Lilith, ¿sí? De algo que se macera con el tiempo y que tiene una intensidad potente, pero también el hecho de que cuando es expulsada o se autoexcluye del paraíso, se desmaterializa, ¿no? Hay algo también de Lilith que no es... eh, que es intermitente, que no se deja atrapar, ¿no? Como que también muchas veces a mí me pasa, ¿no? Con la interpretación de Lilith, que cuando siento que la he agarrado de alguna manera o que la he conceptualizado, se me esfuma, ¿no? Se me desmaterializa. Por eso digo, ¿no? Y aquí quiero ser muy clara, o sea,
si estás escuchando este podcast y no sabes interpretar qué es la luna en la carta natal, qué es Mercurio en la carta natal, qué es Júpiter, qué es Saturno, ni escuches este podcast. O sea, Claro, o toma esta información como desde ese simbolismo, ¿no? Desde querer conocer ya cómo es tu Lilith, cómo es la Lilith de mi pareja, cómo es la Lilith de mi hijo. sí, Sí, porque es un material, ¿no? De alta tensión, de alto voltaje, ¿no? A eso quería ir y me fui como un poco por las ramas. Pero, pero ¿no? Si queremos empezar a pensar a Lilith, para mí una de las cuestiones, ¿no? que nos pueden ayudar es pensar en cómo sería una combinación Plutón-Urano. ¿Sí? Y aquí, ¿no? Como que pueden saltar, ¿no? Saltar la luz, ¿no? Como el apagón que tuvimos hace poquito, ¿no? Como que aquí estallan los plomos, ¿no? Pueden estallar los plomos. Por eso digo, ¿no? Con Lilith hay que escucharla y ser como esto, muy cautas, ¿no? Como también con la información que propone Lilith. No sé qué te parece, Nito. sí, total, total. O sea, hay que empezar por el principio, tener la casa montada con sus, primero las columnas y luego la parte del tejado. Y Lilith sería un poco ya el adorno final que te da ya la perspectiva entera de la casa. Pero sin un buen pilar como es la luna, el sol ascendente, planetas personales, sociales, transpersonales, y luego ya vamos a nodos, ya vamos, y ahí podemos incluir a Lilith, a Quirón, sí que nos dan información relevante, pero eso, empecemos por las bases. Y creo que también, junto a todo esto que hemos añadido, muy importante es la sexualidad para Lilith. Esta sexualidad, precisamente, si vamos a los orígenes de la mitología, sexualidad libre. Y que esto, claro, puede tener mil contornos y mil interpretaciones distintas, también según la educación de cada persona, las creencias de cada persona, porque, claro, lo que para mí es sexualidad libre, para ti puede no serlo o viceversa, porque también Para entran mí es perversión, muchos. ¿no? Lo que para mí es sexualidad libre, para mí es perversión. Es muy Lilith también esto, muy plutoniano. Sí, pero claro, la sexualidad libre también en el sentido de que la mujer elige cuándo, cómo, dónde, cuándo es el sí, cuándo es el no. Y mira, este movimiento, Me Too, el movimiento feminista mucho más presente, tiene este arquetipo de Lilith ahí ayudándolas. La Lilith está ahí con su pancarta junto a ellas, porque es precisamente parte de este movimiento, del Me Too, de nombrar cualquier abuso a los derechos de las mujeres. Ujú, ujú. Y Totalmente. principalmente en el tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad es bastante potente para Lilith. Ujú. Bueno, es que para mí también, ¿no? La sexualidad es la punta del iceberg también de un montón de otras cuestiones, ¿no? O sea, como digamos, una batalla muy visible, pero que encierra abajo, ¿no? Un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que decíamos, ¿no? De la propia voz, ¿no? Es la propia voz sexual, ¿no? La propia voz del cuerpo, la propia voz del deseo, que también, ¿no? Ha estado muy supeditado a lo que yo siento que le va a gustar al otro, ¿no? Entonces también, digamos, ahí es un autodescubrimiento también, ¿no? El movimiento feminista no solo es un autodescubrimiento para los hombres de, aquí están las mujeres, estas son, esto es lo que sienten, sino también para nosotras. Es un descubrimiento de nuestra propia sexualidad, de, oye, ¿y qué me gusta a mí? Porque a lo mejor lo que yo sentía que me gustaba era también, ¿no? Los estereotipos que estaban basados en lo que le gustaba al otro. Entonces, ahí, digamos, nos tenemos que enfrentar a un montón de material reprimido y de cuestiones, ¿no? reprimidas y cuestiones también que nos pueden causar, ¿no? Esta cuestión también de vengativa, ¿no? Como de ese enojo, de esa frustración, ¿sí? Como que no sabemos muy bien cómo materializar, cómo canalizar justamente, ¿no? Entonces,
digamos, me parece como interesante Lilith, su relato, el mito, lo que nos cuenta, el momento en el que se descubre, en el momento que se empieza a investigar y se empieza a tomar, se empieza a escuchar, como decía, todo desde la perspectiva, ¿no? Histórica, astrológica, entender también las líneas del tiempo, ¿no? Los calendarios y la noción del tiempo desde un lugar obviamente mucho más vasto, más complejo, ¿no? Que lo que es la historia de vida de uno. Pero, digamos, entender también desde lo colectivo, ¿no? Lo que hemos tenido que callar todas, ¿no? Socialmente se ha callado, se ha reprimido, a lo particular. ¿Sí? Cuando hablamos de Lilith en una carta natal, desde la astrología psicológica, hablamos de algo que la persona ha sentido que no ha podido nombrar, que no ha podido decir, que se le ha reprimido, que se le ha denostado, que se la ha apartado. ¿No? Por ejemplo, si, no sé, si Lilith está en fuego, pues pueden ser cuestiones más en relación a la individualidad, a la propia fuerza, a la propia voluntad, al deseo, a lo que una quiere conseguir. Y eso ha sido como acallado, reprimido, como también insultado, Castigado. castigado. Mm, Y claro, también Lilith nos habla de experiencias, ¿no? Sobre todo eso, interpretándola en la carta natal, ¿no? De experiencias personales que han sido boicoteadas y reprimidas. Y que también han sido reprimidas, sobre todo, y más importante, por eso decía, por nosotras mismas. O ujú. sea, primero, ¿no? Como que la reivindicación tiene que ver con una misma, ¿sí? También con Lilith, como ocurre también, por ejemplo, con la herida quironiana, una pasa por diferentes fases, ¿no? Dentro del proceso de poder mirar su propia represión, ¿no? Lo que ha sido reprimido para ella. Y como decía antes, también, desde nuestra propia represión, una de las fases que digamos, que son orgánicas también, es esta cuestión del reivindicar desde la venganza, desde la destrucción, ¿no? Eso también, por ejemplo, lo hablo mucho con las revueltas, ¿no? Grandes cambios sociales que a veces, bueno, pues sí, nos encantaría que fueran pancartitas y todo paz, pero, ¿no? Dentro de reivindicar y de conectar con cuestiones tan jodidas, ¿no? Como puede ser Lilith y ese enfado plutoniano-uraniano, sí, o sea, como lo siento, no lo puedo hacer con rositas y tal, ¿no? Entonces también forma parte entender a Lilith de eso que se reprimió, de esa rabia y esa, ¿no? Cuestión de venganza que se macera y ahí con el tiempo. La explosión, ¿no? Como que también muchas veces cuando reivindicamos a nuestra Lilith nos sentimos mal por haber reivindicado a nuestra Lilith, porque es como con tanta furia, ¿no? Y está tan cargada de significado para nosotras, que bueno, también es interesante, ¿no? Entender, a mí por lo menos me alivia, ¿no? Entender que forma parte del proceso, ¿no? De las fases de ese proceso, de la necesidad de reivindicarlo, y de vomitar, ¿no? Lo que tengo para decir, porque ha sido algo muy reprimido, para después poder que eso se calme las aguas, ¿no? E ir a un lugar más racional, si se puede ser, ¿no? Si puede ser más meditativo, más contemplativo, ¿sí? Desde un lugar más sereno. Mm. Ahora bien, en función de dónde esté Lilith en nuestra carta natal, ese enfado interior puede ser mucho más grande, mucho más ligero, ¿sí? Al igual que cualquier ítem astrológico, una puede ser más lunar, o más saturnina, menos saturnina. Bueno, en este caso, sí, puede tener más energía de Lilith, ¿no? Y Lilith estar mucho más presente en la historia de vida de la persona o menos presente, ¿sí? Entonces, bueno, si quieres, Mito, también cuéntanos un poquito cómo sería, ¿no? Ese enfado, eso que se ha reprimido, una vivencia de Lilith mucho más esto, arquetípica y profunda, ¿no? En qué ubicación, ¿no? O cómo podríamos ver en una carta que Lilith está fuerte. Fuerte. Sí, mira, Lilith en casa uno, por supuesto. Una Lilith ahí bien cerca del ascendente. También Lilith cerca
de los planetas principales cerca del Sol, cerca de la Luna, en conjunción al Sol, a la Luna, a Mercurio, a Venus, a Marte incluso, también ganaría fuerza. O aparte de que esté en casa uno, si está en casa 4, juntita a un Quirón, por ejemplo, si está en casa 7, si está en casa 10. Por ejemplo, en mi mapa personal, yo me di cuenta de que Lilith sí que tiene su protagonismo, porque cuanto más me informaba sobre ella, más es como que, claro, es como que empiezas a tener un altavoz interno y conectas. Desde lo de afuera, que te llega de afuera, conectas con lo de adentro. Y no hay vuelta atrás, o sea, se te queda ahí la información. Y claro, yo la tengo en la 10, en Escorpio, cerca de Luna y cerca de Urano. Y claro, como bien hablábamos, y también estoy de acuerdo, sin duda que la conecto con Plutón y con Escorpio muchísimo. E incluso con Marte podría ser, pero también le veo muchos puntos uranianos, sí que veo, porque es eso, es esa intermitencia, es esa explosión, es como eléctrica también, tiene mucho que ver con esto de la electricidad y de la chispa. También puede tener mucho de creativo y de inventivo incluso. Entonces, claro, para mí gana muchos puntos de que tenga relevancia. Claro que si la tienes en otras casas o sin estar en contacto con ningún punto muy central de tu carta, es normal que esté más invisible y y que tu relación personal con esto de la represión, de la ira contenida, del rechazo, el miedo al rechazo, también tome otros contornos y, y no lo veas tan presente o sigas un poco la normativa, incluso sin darte cuenta, incluso de una manera inconsciente. Sigues eso y es lo que te parece correcto y es la pauta y nunca te ves en otra tesitura, por ejemplo. Me ha gustado eso también de lo creativo, como también esos actos creativos que vienen de adentro, ¿no? De lo reprimido también y que salen de una forma, cuando salen tan poco mediados por la razón, que es donde ocurre también la genialidad, ¿no? Es cuando, ¿cómo se te ocurrió esto? No, es que no se me ocurrió, es que lo vomité. O sea, como... o sea, estaba aquí, ya había nacido hace tiempo, ¿no? Se estaba gestando y se estaba convirtiendo como un bicho, ¿no? Un alien ahí que cuando salió, claro, dices, ¿de dónde ha salido esto? ¿No? Qué genialidad, qué creatividad, porque viene también de lugares muy profundos, ¿no? Obviamente, si hablamos de una personalidad muy conectada con Lilith, también podemos hablar, ¿no? De personas que tienen mucha capacidad para crear desde sus oscuridades, ¿no? Para crear también a partir de, claro y directo, de su propia mierda, ¿no? Sí, sí, de su Entonces, sombra, de su sombra. claro, sí, sí. Bueno, vamos a hablar. No, no, pero que es igual a eso que has dicho. Digo, ¿no? Pero como que también es interesante, ¿no? Que no solo, bueno, pues hoy, ay, tengo Lilith fuerte y entonces, no sé, soy súper negativa, ¿no? O rencorosa, no sé qué, o me siento, cuánto se me ha reprimido. No, bueno, también es, ostras, qué power soy, ¿no? Qué capacidad de crear o potencial de creatividad hay también en eso, ¿no? Que me ha ocurrido. También me vino también como esta cuestión que a veces también, ¿no? Como Lilith y Quirón se tocan en algún punto, ¿no? Porque Quirón también hace algo con su herida, ¿no? Aquí con Lilith diríamos que crea, tiene el potencial de crear, por lo tanto, de ser madre, ¿no? También, de materializar a partir de aquello que ha sido reprimido y castigado, ¿no? Entonces, como que también es interesante poderlo ver desde ahí, ¿no? Desde esa capacidad de alguien con Lilith fuerte en casa 10 o en casa uno o con la luna también puede ser muy interesante, una conjunción con luna, ¿no? Como que también, bueno, pues esto, todo lo que ha sido reprimido puede ser también en relación con la maternidad,
esto que decías, una Lilith conjunta a Marte. Bueno, ahí se potenciaría esta cuestión del enojo, del enfado, de una reivindicación también mucho más explosiva, sí, ¿no? Como bien, bien guerrera, ¿no? Bien bélica, ¿no? Armo una guerra por aquello que reprimí. También, por ejemplo, Lilith en conjunción con Mercurio nos puede hablar, ¿no? De una represión de la palabra, de mi expresión, de mi comunicación, de mi vincularidad, incluso del juego, ¿no? O sea, no se me permitió jugar o cuando jugué se me reprimió absolutamente y no, nunca pude expresarme desde ese juego, desde esa, ¿no? Esa sociabilidad, esa vincularidad liviana, ociosa, ¿no? Por ejemplo, con una Lilith Mercurio, una Lilith Saturno también, ¿no? Como que puede haber ahí también como es como la represión con la represión, ¿no? Está reprimido lo represivo, ¿no? Es como también, o con mi capacidad de materializar, de concretar, de perseverar, ¿no? Quizás se me reprimió también mi capacidad de crear recursos, ¿no? De estar en este mundo, de encarnar en este mundo y crear materia y construirme. Y eso me ha sido totalmente reprimido, ¿no? He sentido que no tenía derecho a reivindicar esa necesidad mía, ¿no? También puede ser como interesante, pero siempre con luna, sol, planetas personales, es mucho más doloroso porque son cuestiones, las luminarias y los planetas personales están con nosotras todo el tiempo aquí. No los veis, pero están todos, mi Marte, mi Mercurio, están todos. Están todos por aquí, ¿no? Entonces, si está Lilith ahí, ¿no? Con esa potencia y esa cuestión tan visceral también que tiene Lilith, bueno, es, ¿no? O puede ser una posición importante. No sé si te parece, Mito, que hagamos también, Lilith por ahí no es un ítem que interpretemos tanto a nivel elementos, pero un poquito decir algunas cualidades de Lilith, pues esto, en fuego, en tierra, aire y agua, ¿te parece? Vale, sí. Eh, ¿Quieres que empiece? sí. Sí, como habías dicho, algo de fuego ya, claro, una Lilith en signos de fuego, um, Aries, Leo, Sagitario, nos remite a todos los temas de la autodeterminación, de la acción, de la chispa de energía vital también, de la cantidad de vitalidad que tienes, de la cantidad de también cómo usas tu energía, cómo la diriges, cómo la pones en acción. Um, Eso, tu capacidad de dar un paso adelante y de iniciar cosas. Y ahí Lilith podría, en una primera instancia, bloquear algo. Y claro, y una vez que la vayas integrando y abrazando esa sombra, también te puede dar este poder creativo y de que unido a tu acción también viene esta reivindicación y viene una voz tuya más fuerte, más aguerrida, más bélica, pero que no tiene que ser agresiva. También es la voz femenina poderosa. Y luego en agua, claro, nos remite al mundo emocional, entonces lo que en una primera instancia puede estar reprimido o castigado es cómo sientes las cosas o cómo interpretas tus emociones, si las discriminas, si crees que no es seguro sentir esto o que sientes demasiado y que por sentir demasiado te vas a volver loca o volver locos a los demás o no vas a poder sostener esa intensidad emocional. Y luego, si dejas que Lilith te acompañe y te ayude, pues puedes ganar un poder emocional cada vez más profundo. Es como adueñarte de tu mundo emocional y ser realmente un buen sostén para ti misma y también para los demás, incluso buenas posiciones para acompañamiento a los demás. Lilith en agua. Y luego en tierra va más a la parte de la manifestación, de la parte práctica, la parte lógica, la parte más funcional. Uh, Eso, en una primera instancia es como quizás
uno no siente la capacidad de materializar, de conseguir cosas, o tener objetivos en su vida, o sea, no sé lo que quiero, no sé por dónde tirar, me siento muy perdida, muy confusa. Y la ayuda de Lilith puede ser a enraizar esa capacidad de eso, de tener un objetivo y de ir a por un resultado, materializar algo que sea profundo, que sea intenso. Y en el aire se puede ir Perdón, mucho te voy más. a hacer un pequeño inciso ahí en la Tierra también. Si está en Tauro, puede estar reprimida justamente el placer, que ahí puede estar también algo con la sexualidad, con el placer, con la sensorialidad, o se me ha reprimido el descanso, la receptividad, ¿no? Entonces tengo que estar siempre haciendo cosas porque el descanso, ¿no? Está reprimido, está castigado y puede ser una posición, ¿no? Como dolorosa en ese sentido. Perdón. No, y habla tú del aire, que si no digo yo los todos. Termina tú con el aire. Bueno, una Lilith en aire, sí, lo que está reprimido o castigado tendrá que ver, ¿no? Puede tener que ver más con el tema de comunicación, como decía también antes con Lilith con Mercurio, con el juego, ¿no? Como mucho también esto que dije de con Mercurio, con la propia, eso, vincularidad, la sociabilidad, ¿no? Entonces también cuando nos reprimimos, ¿no? O se nos reprime nuestra sociabilidad, nos aislamos mucho, ¿no? Entonces ahí esa Lilith que se desmaterializa y dice, bueno, aquí os quedáis, realmente, ¿no? Puede hacer, aquí os quedáis y os quedáis, ¿no? Entonces, en algún punto o en algún momento estaría bueno que pueda reivindicar mi necesidad y mi propia manera, ¿no? De ser con un otro, de conversar, de tender puentes, de sociabilizar, para poder reivindicar todo eso. Y también, bueno, pues esa Lilith en aire no va a hablar tampoco de cosas muy superficiales, ¿no? O sea, lo que tiene que decir es importante, ¿no? Entonces también es importante reivindicar esa voz de Lilith en aire, porque es importante y profundo lo que tiene para decir. Y ¿nos falta algo? No, ya hemos pasado por No, fuego, fuego, agua, tierra, aire. tierra y aire. Listo. Digo, no sé si queda otro. Sí, bueno, son pistas, estas cuestiones que hemos ido nombrando, ¿no? En relación a los elementos, como para, bueno, ver también qué material, qué tipo de material, ¿sí? Qué sustancia tiene ese material, de qué está compuesto, eso que ha podido ser reprimido, ¿no? Como, bueno, hay ideas para poder indagar en nuestra propia Lilith. Algo también importante, por eso digo que la interpretación de Lilith no es cuestión sencilla, ¿no? No solo por lo simbólico o lo interpretativo a nivel significado, sino también por la complejidad, porque es un punto virtual, porque hay diferentes maneras de calcularlas, hay diferentes teorías también, sino porque, y también porque hay una contraparte de Lilith que se llama Príapo, ¿sí? Príapo es otro punto eh, virtual, ¿sí? De la órbita de la Luna, ¿sí? Toda la Lilith también como punto virtual es un punto de la órbita de la Luna, donde está más separada de la Tierra, ¿sí? Y hay otro punto, ¿sí? Que es dentro de esa órbita, la parte más cercana, que es Príapo. Príapo lo podemos interpretar también conjunto a Lilith, al igual que cuando interpretamos el nodo sur, interpretamos el nodo norte, ¿no? Pues Príapo nos puede dar pistas de aquellas estrategias que nosotros usamos para encajar, ¿no? Para que nos permitieron no salirnos de todo del Edén, ¿no? Porque si solo nos regiéramos por Lilith, eso, nos hubiéramos desmaterializado. Y nos da pistas de aquello que de alguna manera hicimos para encajar, para que nos quisieran, para tener nuestro lugar y que también en algún punto, ¿sí? Si yo fui mucho a ese encajar, bueno, me va a costar más conectar con mi Lilith, con ese enfado interior. Y al revés, si estoy yo conectada muy con Lilith, ¿no? Con eso que se reprimió y que no se me dejó ser, bueno, me quedo, ¿no? En un lugar muy outsider, ¿no? ¿No? Marginal y no puedo ser y estar en el mundo, ¿sí? Entonces
bueno, ahí ya es mucho más complejo, ¿no? Pero si alguien se anima también a ver dónde está Príapo, sí, porque Príapo normalmente está en el signo opuesto, pero a veces no. Entonces, tampoco, ¿no? A veces esto, ¿no? Lo más normal es que si yo tengo a Lilith en Aries, Príapo está en el signo de Libra, pero no siempre sucede que están en el signo opuesto complementario. Entonces, bueno, también como para dejar aquí ¿no? Sobre la mesa simplemente este hecho, ¿no? De que, bueno, podemos observar nuestra Lilith por signo, por casa, sobre todo si está en la casa angular, pues será una Lilith más fuerte. O tendrá más presencia, ¿no? Todo esto que hemos estado hablando en este episodio. Y también quien quiera, quien se anime, puede ver, observar dónde está Príapo y ver también si en el signo que está Príapo o si está haciendo algún tipo de aspecto, sobre todo conjunción con un planeta, si hay algo de esos matices de signo, casa y planeta, que es algo que la persona suele hacer para sentir que, bueno, entonces pertenezco, encajo, ¿sí? No me salgo de la norma y puedo construir, ¿sí? Como para tener esa doble mirada de Lilith y de Priap. Quería solo más en términos también de su recorrido a nivel astrológico, solo nombrar que Lilith se queda 9 meses en cada signo Ujú. y eso, y ahora la tenemos en Escorpio, que no es que se le haya asignado una regencia específica a Lilith, pero dicen que resuena mucho con el signo de Escorpio. Y de ahí también la conexión a Plutón, la conexión a esta intensidad, a esta cosa volcánica que va hirviendo desde el subsuelo. subsuelo. Genial, sí, sí, es importante también eso, es muy simbólico, ¿no? 9 meses, que justamente es el tiempo de un embarazo, ¿no? Y Lilith que tiene esta cuestión, ¿no? De no querer embarazarse y no permitir también, ¿no? Que nazcan niños, que también hay ciertas partes del mito de Lilith, ¿no? Que no permitía que los niños nacieran, ¿no? Incluso es como un personaje diabólico, ¿no? En cuanto a la maternidad. Entonces, bueno, es interesante que justamente sí sean 9 meses los que permanezca por signo. Bueno, pues podemos dejarlo aquí, sí, hasta el próximo episodio. Aquí tenéis un poquito de material para seguir indagando con vuestras cartas natales. Así que bueno, Mito, nos vemos la próxima. Te mando un abrazo. Igualmente. Hasta la Que vaya próxima. muy bien. Chao, chao. Chao.